del día de hoy. El conferencista es el Jesús Irving Cadena Pérez, es ingeniero civil por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización en estructuras, tiene una maestría en ciencias de la administración pública y un doctorado también en administración pública y políticas públicas. Es actual docente en la materia de diseño estructural, diseño de elementos de concreto reforzado, diseño de elementos de acero, diseño estructural de cimentaciones, análisis estructural avanzado, análisis estructural, mecánica de materiales, estática, administración de la construcción en Unitec y TEC NM. Expositor en conferencias nacionales e internacionales, cofundador y director general de la empresa Certinfra. Bueno, con ustedes les voy a dejar a Irving Cadena. Muchas gracias, Irving. Gracias, ingeniero. Hola, buenas noches a todos. Pues antes de comenzar, primero quiero darles un saludo y un abrazo fraterno a todo el Perú, pues derivado de la pandemia que estamos viviendo, lo primero que les deseo es que todo el mundo tenga salud, al igual que sus familias. Por otro lado, agradezco el tiempo que me están dedicando para escucharme por este medio, pues ya sabemos que ahorita las cosas son un poco complicadas y creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es utilizar nuestro tiempo para aprovechar ese tipo de actividades que podemos realizar por medio del Internet. Una de las cosas bonitas es de que a pesar de que están sucediendo cosas muy graves en todo el mundo, creo que la oportunidad de conectarnos por estas plataformas es fantástica. Lo que estamos aprendiendo en todo este tiempo es de que podemos romper barreras y podemos utilizar el Internet para fines educativos y para desarrollar nuevos modelos y nueva ciencia y fomentar también nuevas disciplinas. Por otro lado, también creo que es muy bueno, y los felicito, que si están estudiando ingeniería civil o son ingenieros civiles, pues aprendan estos nuevos temas de innovación. Yo comentaba con el ingeniero que el objetivo de mostrarles a ustedes esto de gestión de riesgo estructural e infraestructura física educativa es darles a conocer qué investigación realizamos aquí en México, qué políticas estamos implementando y qué es lo que hacemos. Y no es para menos, lo que quiero yo decirles es que lo primero, déjenme le cambio la diapositiva. Ahí está. Bueno, antes de comenzar, una semblanza que ya la dijo el ingeniero, nada más comentarles, porque la mayoría de las preguntas que me hacen es que ¿por qué soy ingeniero civil y soy estructurista y me dedico al cálculo estructural? ¿Por qué estudié una maestría en administración pública y un doctorado también en administración y políticas públicas? Y entonces les quiero comentar que esa parte es muy importante. El que un ingeniero civil esté en la toma de decisiones en el gobierno que pueda modificar las leyes y reglamentos es trascendental para el desarrollo de la ingeniería civil en nuestros países. Desafortunadamente, no sé si les ha tocado que en alguna alcaldía, municipio, departamento, estado, resulta que el ingeniero que se encarga de obras públicas, pues es licenciado en economía o en derecho o no tiene la profesión de ingeniero civil o arquitecto, y entonces falta preparar cuadros que estén en la disposición de tomar decisiones con respecto a ingeniería civil, y es por eso el motivo del cual yo estudié una maestría y un doctorado para poder tomar decisiones y poder modificar las políticas públicas que rigen. ¿Qué es una política pública? Son todos los reglamentos de construcciones, son las leyes de obras públicas y son los lineamientos que se van estableciendo, como por ejemplo las normas técnicas complementarias que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México. Y por último, estudié la carrera de técnico básico en gestión integral de riesgo, que para que me entiendan un poquito, es como protección civil. No es lo mismo, es más amplio, pero para que me entiendan un poquito, porque el reglamento de construcciones en la Ciudad de México se modificó y ahora actualmente nos piden que nosotros, como directores responsables de obra, pues sepamos implementar todos los programas internos de protección civil, desde una demolición, desde una excavación, desde la construcción y desde ya una vez la ejecución de la obra y posteriormente la entrega. Una vez que ya les expliqué por qué es que tengo estos estudios y cuál es el objetivo, la ponencia la tengo estructurada bajo 5 preguntas. Entonces, primero es ¿por qué lo hacemos? Segundo, ¿qué es lo que aprendimos aquí en México? Tercero, ¿qué es lo que hacemos aquí en México? Cuarto, ¿qué haríamos? Y 5, ¿qué es lo que hace falta por hacer nada más en México y el mundo?
Como subtítulo le puse ahí en la presentación que era una agenda pendiente para América Latina y que todos los países tenemos que estar en comunicación, pero pues alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué lo están haciendo? ¿No? O sea, ¿nos quiere presumir que en México se hacen muy bien las cosas, o México es superior a Perú, o por qué es que nos quiere dar a entender o enseñar qué es lo que hacen en México? Y es que esto tiene que ver principalmente por dos motivos. La primera es de que todos los ingenieros civiles estamos obligados con el deber moral, ético y profesional a que todo lo que realicemos lo realicemos para el bien de la humanidad. Tenemos que hacer diseño de estructuras, pero para un bienestar social, no nada más es para ganar dinero, de que yo diga, pues voy a poner mi despacho y ya nada más gano. No, sino que también tenemos que tener una función social. Y esa parte es muy importante, como por ejemplo lo que está haciendo ellos, ingenieros, que está capacitando a las demás personas y está dando a conocer las nuevas líneas de investigación. Y por otro lado, resulta que Perú, al igual que México y otros países, firmaron en 2015 pues una agenda. Esta agenda se llama Agenda 2030, que llaman en Cuba, el de 2030, y todos nuestros países hermanos, al igual que ustedes y nosotros, firmamos esto donde dice que tenemos que erradicar en general la pobreza, pero se van a tomar diferentes políticas públicas y todos los países la van a implementar. Pero la pregunta es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con ingeniería estructural, no? O sea, pues, platícanos. Entonces, uno de sus objetivos es, primera, erradicar la pobreza en todos sus sentidos y que todos los países desarrollados ahora se vuelvan desarrollados. Segunda, en la meta número 4, que ustedes pueden observar en la parte de abajo en color rojo, todas las instalaciones escolares deben de corresponder pues con ciertas cualidades y características, como por ejemplo acceso a la discapacidad, inclusión a diferentes personas y evaluar la parte de los riesgos. Por otro lado, una parte muy importante es que en la meta del objetivo número 9 dice que se deben desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes, de calidad y deben de ser transfronterizas. ¿A qué se refiere con esto? Este punto es de que todos los que firmamos en 2015 es de que debemos de estar en comunicación para poder compartir los conocimientos que hacemos en cada uno de nuestros países. Entonces tenemos que desarrollar infraestructura que sea compatible exactamente para toda América Latina, que somos los que vamos pues apenas trabajando en esta vertiente. Por otro lado, en el 9.5 dice que debe de aumentar la investigación científica y se debe de facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y acceso a la tecnología. En este momento, lo que ustedes están haciendo conmigo, exactamente lo estamos cumpliendo. Es decir, que nosotros estamos primero teniendo acceso a la tecnología. Por esta parte, estamos nosotros pues ya entrando a la investigación científica y compartiendo, pero también debemos de estandarizar la parte de infraestructura transfronteriza. O sea que si nosotros aprendemos algo en México y lo compartimos con Perú, con Ecuador, con Chile, con Argentina, con quien sea, entonces estaremos avanzando más rápidamente, al igual que los países que van ya más desarrollados. Y también por otro lado debe ser la inversa. Si Perú ya tiene un nuevo método o modifica un reglamento que nosotros podemos observar que nos puede beneficiar y aprendemos de ese método, entonces nosotros lo vamos a implementar en México. Esa es una de las partes muy importantes que aplica la ONU. En la meta del objetivo número 11 dice que se debe de reducir la forma significativa del número de muertes. Y esto es muy fácil decirlo. Cualquiera puede decir, sí, claro, por supuesto, las infraestructuras deben de ser antisísmicas o sismorresistentes, estos términos que utilizan los estructuristas, perdón. Pero la pregunta es, oigan muchachos, ¿y cómo lo hacemos? O sea, porque está muy fácil ponerlo en el papel y decir que todo debe de ser sismorresistente y que los códigos y que no sé qué tanto. Pero en realidad, ¿cómo es que lo vamos a implementar y cómo vamos a reducir el número de muertes en construcciones que, por ejemplo, ya tenemos ya realizadas y que ya son muy viejas? O sea, ¿cómo las vamos a evaluar? Y esa parte que es un poco de la línea de investigación que yo traigo y ahorita les seguiré comentando. Por otro lado, los objetivos 6 y 7 dice que debe de ser la parte de desarrollo sustentable, ambiental, se debe de implementar energías renovables. Y si bien es cierto que esta parte que nosotros estamos mencionando es por la línea de seguridad estructural, la parte estructural, también los ingenieros civiles no quedamos fuera de las energías renovables y de la construcción sustentable. Actualmente existen ya diferentes metodologías, diferentes certificaciones, que también nosotros nos tenemos que ir ahorillando a esta parte.
No cabe duda que aquí un actor importante son las universidades, porque las universidades tendrán que ir modificando sus planes de estudio para generar nuevos conocimientos y irnos ajustando a las tendencias pues ya mundiales. Hay otras personas que dicen, no, pues es que espérate, yo estoy en contra de la globalización porque pues entonces no se respeta la cultura y la soberanía de un país, pero estarán de acuerdo conmigo que actualmente ya todos tenemos que irnos pues estandarizando y hacia allá van las vertientes y entonces pues no queda de otra más que o renovar o morir. Y entonces nosotros ahorita que estamos relativamente jóvenes y los no tan jóvenes, obviamente tenemos que irnos adecuando y debemos ir innovando. Por último, la meta del objetivo número 17 dice que se deben de fortalecer los medios de implementación y se debe de hacer una cooperación internacional, ¿no? O sea, aquí yo puse, en este caso, Ecuador, arriba tengo la de Perú y otra tengo México. También tenemos Cuba, también tenemos otros países con los que estamos trabajando. Y si eso nuestro país lo firmó con la ONU, pues entonces ahí ya responde la pregunta de que, bueno, nosotros qué vamos a hacer como ingenieros civiles, ¿cómo implementamos estas políticas que ya están firmadas a nivel mundial? Lo más triste es que desafortunadamente nosotros luego a veces las desconocemos y pues no sabemos ni lo que nos hablan. Entonces, esa es una de la primera pregunta es de que ¿por qué lo hacemos? Por otro lado, ¿qué es lo que aprendimos? Como todos ustedes saben, pues en México es una zona altamente sísmica y tenemos demasiadas escuelas. Por el territorio que cuenta México, es un territorio muy extenso, entonces pues tenemos escuelas en diferentes partes de la República. Lo interesante es de que no todo el territorio mexicano es altamente sísmico, lo tenemos dividido por zonas que ustedes también lo tienen. Ahorita les platico esta parte. Nada más hacer una aclaración. Es infraestructura física educativa, es, según nuestra ley, es todos los muebles e inmuebles que están destinados a la educación. Para que me entiendan, es cualquier escuela, pero incluyendo desde el mobiliario, desde el jardín, desde las canchas deportivas, desde la alberca, desde todo. Frecuentemente le llamamos escuelas o planteles educativos, pero para México la forma correcta de que tenemos que decir es infraestructura física educativa. Es por eso que el nombre de la ponencia se llama Gestión de Riesgo de Infraestructura Física Educativa, pero no es otra cosa más que gestión de riesgo estructural en escuelas. Por otro lado, en México tenemos 464.269 servicios educativos y tenemos el 80% de educación básica. ¿Qué colocó estos números? Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es muy sencillo, porque en México no crean que todo es muy bonito. Y también tenemos lugares donde hay pobreza. Entonces, estos lugares de pobreza, nosotros en una escuela de educación básica, llegamos a tener hasta 1,200 niños en un turno, o sea, en un turno, nada más solamente en un turno. Lo menos que llegamos a tener son 700 niños en un turno. Esos números se los dejo porque es como nosotros vamos estimando cuántas pérdidas de vidas humanas podríamos tener en el caso de que hubiese un sismo y colapsara la escuela. Es por eso que nosotros vamos manejando estas cifras. Déjenme cambiar de diapositiva. Listo. Anteriormente los estudios que ya teníamos nosotros en México es que ya la UNAM ya había hecho unas publicaciones de que las instalaciones escolares en México no eran buenas. El 49% de las escuelas pues estaban en una mala condición. Tenemos nosotros aquí en México la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde había identificado que el 20% de las escuelas se encontraban en muy mal estado. El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación también ya había comentado que se tenía una cifra de igual del 45% de escuelas en mal estado. El INIFED, que es nuestro Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, su director general, hizo ya alguna mención y reconoció que el 30% de las escuelas tienen un riesgo de tener la probabilidad estructural. En realidad, el 30% de nuestras escuelas en México están catalogadas en rojo, que es un riesgo demasiado alto, porque ahora van a ver nuestro mapa de la República Mexicana, que están, pues que puede colapsar ante un sismo. ¿Qué es lo que aprendimos? Les voy a pasar este video. Desafortunadamente no se puede escuchar para ustedes, pero les voy a ir así como que relatando rápidamente el video. Permítanme ponerle play.
coloco el video. Listo, va. Esa es una escuela en 2017 y miren lo que pasó. Ay, caray. Permítanme. Maestra, se está escapando el gas de 100 pasajeros. Se está escapando el gas. Se está escapando el gas. Saquen todo, se está escapando el gas. Ese es el momento que acaba de colapsar una escuela que se llama Enrique Repsamen. Y entonces a alguien se le ocurrió sacar su celular y comenzar a grabarlo y eso es lo que pasó. Y lo peor de todo es que hay niños adentro. Sigan viendo el video. No se escucha, pero hay muchos gritos, hay personas llorando, gritando, todos están muy desesperados. Se escuchan los gritos de unos niños. Y bueno, pues ahí los niños siguen llorando, siguen sacando a demasiados niños que sí vivían, pero desafortunadamente pues, fallecieron 19 niños. Eso es lo que nosotros apenas vivimos hace apenas 3 años, y a pesar de que México tiene un buen reglamento de construcciones y de que nos hemos ido preparando, fue una de las experiencias que tenemos, pero nada más es la primera. México ya ha tenido demasiadas experiencias en colapso de escuelas. En 1957, el Instituto Politécnico Nacional colapsaron sus edificios escolares, que son los que ustedes pueden estar observando, y alguien dice cómo es posible que haya colapsado si los mismos ingenieros civiles de México los diseñaron, pero desafortunadamente así pasa. En 1979, una universidad muy famosa aquí también en México, que se llama la Universidad Iberoamericana, la Ibero, también colapsa sus edificios escolares. Que hablar de 1985 en México, que creo que todo el mundo conoce a México por este sismo que fue tan devastador. Tuvimos más de 10,000 muertos y fue algo muy horrible. Aquí una de las cosas que, por así decirlo, buenas que pasaron es que cuando sucede el sismo en la mañana, a las 7:08 de la mañana, todavía no habían entrado niños en los jardines de niños, en el sistema básico preescolar y en las primarias. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el sismo hubiera tardado más tiempo y hubieran colapsado esas escuelas? Se colapsaron muchas escuelas y esas no se colapsaron porque no hubo niños adentro. No hubo niños adentro porque todavía no entraban, o sea, todavía apenas estaban preparando para ir a la escuela. Pero imagínense la cantidad de... Es por eso que hace rato les mostré la cifra de cuántos niños asisten en una escuela aquí en México. O sea, estamos hablando que son de 750 hasta 1,200 solamente en un turno. En 2017, que es la escuela que les pasé en el video, pues esta es la escuela que pasó y nos volvió a pasar. O sea, a pesar de que en México ya habíamos aprendido con sismos anteriores, en 2017 vuelve a pasar y alguien ya se cuestiona como yo y que dice, oiga, pues, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que hace falta por reforzar? Estas son las cifras de 2017. Tenemos aquí nivel preescolar 26, 126 en primaria, secundaria 39, bachillerato 12. Pareciera que son muy pocas las que quedaron completamente ya etiquetadas en rojo y que estas escuelas obviamente que se devolvieron. Y alguien puede decir, pues en realidad no fueron muchas, son 126. Bueno, pareciera que sí, pero si yo multiplico 126 por 1,200 niños que asisten en un turno en México, ya voy teniendo la cantidad de niños que pueden fallecer.
Y entonces, ahora sí, ya me comienzo a preocupar. La responsabilidad del ingeniero estructural está todo lo que da, porque nosotros tenemos que buscar herramientas para que no colapsen estas edificaciones. ¿Qué es lo que hacemos en México? Es decir, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya tuvimos la experiencia, y hoy, a 2020, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en México? Pues, primera de entrada, tenemos un gran problema, porque al igual que Perú, México se encuentra en el cinturón de fuego, y entonces nosotros para México tenemos convergen 5 placas tectónicas, y entonces pues eso hace que tenemos una zona altamente sísmica. Más aparte, nosotros tenemos un gap. Un gap en español es una brecha sísmica, y esto lo voy a señalar aquí con mi mouse, aquí con mi cursor. Bueno, aquí en la parte de abajo, en la tercera imagen de hasta abajo, de ahí dice brecha. Entonces esto se ubica en nuestro estado que se llama Guerrero, y los sismólogos que se dedican al estudio de los sismos, obviamente han identificado que más o menos tienen un patrón de conducta a los sismos, y esto significa que un promedio de cada 100 años se vuelve a romper la corteza terrestre. Debo de aclarar que solamente son promedios, o sea, no estoy diciendo que ya se puede pronosticar algún sismo. Hasta la fecha, en 2020, ningún científico ha podido determinar ni cuándo va a romperse la corteza, ni de qué magnitud se va a liberar la energía. Entonces, como tal, no sabemos cuándo va a pasar, pero ya los estudios que han realizado, ellos estiman que aproximadamente, en el caso de que se rompiera, porque lleva varios años que no se ha roto ahí la corteza, podríamos llegar a tener una magnitud de hasta 8.6. Estas son nuestras cifras que nos da nuestro gobierno y los investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM. No necesariamente tiene que ser de 8.6, pero ustedes que son ingenieros civiles y que son estructuristas saben que es una escala logarítmica exponencial. Es decir, que alguien puede decir que entre 8 y entre 9 pues solamente hay un grado de diferencia en la magnitud, pero es mentira. Es decir, que si yo digo que uno de 9 equivale a 32 sismos de uno de 8. O sea que si estoy diciendo que tenemos 8.6, para nosotros tendríamos un caso, pues en realidad catastrófico. No nada más por eso, porque ahora nosotros en la Ciudad de México tenemos un gran problema que es nuestro suelo, que ahorita les voy a comentar. ¿Qué otra importancia tienen nuestros planteles educativos? No nada más es para que asistan los niños a tomar clases en la escuela, sino que aquí en México lo que se ha hecho es de que se han utilizado como albergues o como centros de emergencia, centros de acopio, y en el 2017 en una zona que fue de Guerrero y Oaxaca, el ejército utilizó a las escuelas que habían quedado intactas y los utilizó ahí para centros de comando, para abastecer acopio de necesidades básicas a la población. O sea que también es una de las importancias de la infraestructura física educativa. Por otro lado, en nuestro reglamento de construcciones aquí en la Ciudad de México, dice que estas estructuras van a pertenecer al grupo A2. De las modificaciones que se hicieron en 2017 a raíz del sismo, nos pusimos a trabajar fuertemente para modificar los reglamentos y para modificar demasiadas cosas. Nos preguntábamos cómo era sorprendente de que a pesar de que en México se suponía que era muy bueno en ingeniería estructural, otra vez volvieran a haber colapsos, porque no nada más tuvimos esa escuela, tuvimos también departamentos, tuvimos muchas edificaciones que colapsaron. Entonces nos pusimos a trabajar todos los ingenieros civiles, comenzamos a modificar los reglamentos, y una de las cosas que surgió es de que dividimos las estructuras en el grupo A1 y A2. Anteriormente ya existía. Entonces, el grupo A1 y A2 pues van a ser diseñadas con un factor de carga incrementado. Anteriormente, antes de este reglamento, solamente multiplicábamos un factor de carga de 1.5, es decir, que incrementábamos el 50% del valor de la carga gravitacional. Hoy no, hoy ya lo consideramos como el ACI, y entonces, y también yo estaba viendo hace rato la norma del Perú, y la hacemos así con ustedes. Incrementamos ahora nosotros en 1.3 y 1.5 y 1.5 y 1.7 para estructuras del grupo A. Me refiero a 1.5 de la carga muerta y 1.7 de la carga viva. Anteriormente esto no lo teníamos en México.
pero ya otros países ya lo habían desarrollado. ¿Qué aprendimos nosotros aquí en 2017? Que las cargas vivas que habíamos considerado fueron sobrepasadas por el sismo. Aquí tengo las combinaciones, ustedes las pueden ver. Estas son las combinaciones que nosotros tenemos, que identificamos apenas este 2017. Y también el valor de las cargas vivas unitarias las incrementamos. A esto yo le llamo el síndrome de la rata. Yo en mis clases de diseño estructural les explico a los muchachos de que tenemos un problema en México, no sé si pasa en Perú, pero lo que pasa es de que las personas van acumulando demasiadas cosas dentro de sus hogares. O como por ejemplo, alguien conocen que resulta que guardan hasta el salero y el servilletero de la fiesta del bautizo del primo de no sé quién, y entonces van generando una carga que excede lo que nosotros habíamos estimado hipotéticamente en nuestro reglamento de construcciones. Y por otro lado, hay veces que las personas en la azotea las utilizan como bodega, las utilizan como para guardar demasiadas cosas y las sobrecargan. Otro caso muy común aquí en México es de que incluso viviendas agarran y dicen, pues voy a poner un kinder, voy a poner una escuela particular. Y entonces lo que era antes una casa, pues ya lo cambiaron. Y ustedes que son ingenieros civiles saben que no es lo mismo una carga viva para una vivienda que para una casa, pero pues para una persona que no es ingeniero civil, pues es indiferente. Dice, nada más le cambio el uso y pues ahora lo convierto en casa, digo, en escuela, perdón, y no importa que antes haya sido casa. Pero para nosotros sabemos que es mentira porque entonces estamos sobrecargando y modificando la carga viva. Otro caso común es, por ejemplo, igual, ciertas edificaciones que se construyeron así nada más a lo malo, resulta que al rato ponen un negocio y quieren poner una central de abarrotes y ya lo utilizan ahí como bodega o colocan un gimnasio y entonces cambian notablemente y considerablemente la carga de viva. Y otra de las modificaciones que hicimos para el 2017 es de que sancionamos y le damos una alta pena al ingeniero civil que se le ocurra firmar un proyecto sin haber hecho el cálculo estructural correspondiente. Me refiero a que es en primera una sanción económica y en segunda es una sanción de retirarle la cédula profesional para que no vuelva a ejercer. Esto apenas se acaba de modificar. Al igual que se le da ya en este momento una corresponsabilidad al constructor y al propietario. Es decir, que anteriormente el propietario decía, pues yo no lo sabía, a mí alguien me firmó los planos y lo acusamos y que la ley vaya contra el que firmó los planos. Hoy, en este 2017 que se hicieron las modificaciones, lo que nosotros hacemos es que adjudicamos la responsabilidad social y penal, y entonces se procede también contra el dueño de la propiedad, para que también ya todo el mundo se vaya encuadrando y no nos pase lo que ya les platiqué, que aprendimos en México. Déjenme le cambio. Otra cosa que nosotros tenemos esta parte, tenemos un mapa de zonificación sísmica en la Ciudad de México. Desafortunadamente en México tenemos un problema muy grande en la Ciudad de México en particular. Antes aquí nosotros teníamos un lago donde está la Ciudad de México y este lago pues fue se fue construyendo en la Ciudad de México. Y una de las personas que nos hizo famoso a nivel mundial es el doctor Carl Terzaghi. Todo el mundo ha estudiado Terzaghi en mecánica de suelos y geotecnia. Entonces, el doctor Terzaghi aquí en México, la UNAM, le otorgó un doctorado, porque el doctor Terzaghi dio clases en el MIT, en Harvard. Entonces, el doctor Terzaghi ha sido una persona pues de las más reconocidas en el ámbito geotécnico. Él dijo que el peor suelo de todo el mundo mundial se encontraba en la Ciudad de México. Y es por esta zona que ustedes pueden observar de color rojo, donde tenemos un suelo nosotros del lago o lacustre, que está altamente lleno de arcillas y de limos. Y entonces tenemos un problema, porque les comenté que en México estamos esperando un sismo de magnitud, por ahí tentativamente, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero estimamos que pueda ser de una magnitud de 8.6. Ahora bien, esa onda, cuando llegue a la Ciudad de México, escuchen muy bien lo que voy a decir, se puede incrementar hasta 100 veces la onda. No me equivoqué. No dije una ni dije 10. Lo repito, 100 veces la magnitud de la onda. Entonces lo que va a hacer, y lo que tenemos aquí en nuestro pintado de rojo, en este mapa de vulnerabilidad, esto que está aquí pintado de rojo, pues nosotros tenemos un problema muy grande, porque lo que va a hacer es de que los periodos pues, van a venir super mega modificados y hay que revisarlo en esa zona. ¿Qué hicimos en 2017 aquí en México?
Recuerdan ustedes que cuando hacen su análisis sísmico, se van a un mapa como este, que ya lo vi que ustedes también lo tienen, y ustedes eligen, ¿sabes qué? Está en zona tal, y esta zona tal le corresponde un coeficiente sísmico, y voy construyendo mi espectro. Lo que nosotros hicimos para no tener tanta incertidumbre es de que se realizó el sistema de acciones sísmicas de diseño, que se conoce aquí en México como SACID. Y entonces, el gobierno le pagó a una empresa particular para que generara este programa. Y este programa lo que van a hacer es que le van a dar las coordenadas. Esto, la finalidad es reducir el riesgo, la vulnerabilidad de las estructuras. O sea, queremos que si la estructura se encuentra en rojo, o sea, se haga el detalle en rojo, que se haga bien el diseño sísmico en las que están en zona de alta vulnerabilidad. Para nosotros es el lago o lacustre. Sabemos que las que están en roja, en lomerío, pues no hay tanto problema, pero o en transición quizás no tanto, pero en zona 3 para nosotros genera una incertidumbre muy grande, y para ir reduciendo esas variables de incertidumbre, nosotros tenemos ya un programa que se llama SACID, y así ya no andamos con que, es que yo pensé o yo consideré según el mapita que quedaba aquí entre tal lado o entre tal colonia, tal ubicación, y lo que estamos haciendo es que estamos ya ajustando y afinando más nuestros detalles. Por otro lado, para el espectro sísmico, ustedes pueden observar aquí las coordenadas. Ya tenemos nosotros el grupo que pertenece a A2, tenemos los factores de regularidad que estamos nosotros luchando fuertemente y lo logramos en este 2017, los factores de comportamiento sísmico y un factor de hiperesticidad. Esto es muy importante porque nosotros incrementamos incluso hasta el 50% del coeficiente sísmico para estructuras solamente del grupo A, solamente del grupo A. Las que no pertenecen al grupo no podemos modificar esas ordenadas, pero porque así lo permite el reglamento. Pero para las que son escuelas, pues obviamente que sí las vamos a diseñar con esta mayor seguridad. Les explicaba de cuántos niños asisten y entonces ya vamos sabiendo la importancia de una escuela. No es de que digan, es que el profesor Irving nada más quiere practicar de escuelas, pero pues que nos platique el diseño dentro de edificación. No es así, ingenieros. Lo que pasa es que les estoy platicando que nosotros ya tenemos identificado un riesgo sísmico en la Ciudad de México y podemos, ya tenemos contabilizado cuántas personas podrían morir. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo México y qué estamos haciendo en la Ciudad de México para reducir la pérdida de vidas humanas que todos, incluyendo ustedes y nosotros México, firmamos ante la ONU que íbamos a trabajar conjuntamente para desarrollar estas tecnologías? Déjenme le cambio la diapositiva. Las condiciones de regularidad, aunque no lo crean, a veces no se respetan. Yo sé que esta eterna lucha entre el ingeniero civil y arquitecto, pues es un poco difícil de determinar, de que si el ingeniero quiere una caja cuadrada y el arquitecto quiere ganar el Pulitzer y quiere algo medio loco para que sea muy bonito, pero deben de considerar completamente que entre mayor regularidad de la estructura es algo muy fácil, pero muy fácil de explicar en estructuras. Miren, entre mayor irregularidad tenga la estructura, lo que hacemos es que movemos el centro de torsión. Entonces, si movemos el centro de torsión, la distancia entre el centro de masa y el centro de torsión se incrementa. Al incrementarse, entonces nosotros incrementamos la excentricidad. Y si yo utilizo las leyes de la física, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y entonces esta fuerza, lo que voy a hacer es de que yo voy a multiplicarla, voy a obtener mis fuerzas sísmicas laterales y las voy a colocar yo ahí en un brazo de palanca que es la excentricidad. Lo que va a dar es de que entre mayor irregular sea la estructura, mayor es el momento torsionante que va a hacer girar a mi estructura. Y esto crea el riesgo, es la creación de la vulnerabilidad. Y ya sé que puede estar en el reglamento, pero desafortunadamente no se respeta y seguimos nosotros pensando lo mismo. No, es que está cuadrado, eso cualquiera lo puede hacer. Pero si saben ingeniería estructural, sabrán que lo que tenemos que hacer es la reducción del riesgo sísmico. Es por eso que nosotros consideramos aquí en la Ciudad de México muy fuertemente las condiciones de regularidad. Desafortunadamente, a veces, y ustedes lo pueden ver en Facebook, en cualquier meme, obras sorprendentes que se van construyendo en diferentes estados hermanos latinoamericanos. Y dices, ¿cómo es posible? Pero sí, ¿cómo es posible? El problema es que no conocemos muy bien los reglamentos de construcciones. ¿Qué es lo que nosotros obligamos aquí en México? Es de que obligatoriamente se deben de hacer 32 combinaciones sísmicas que se los estoy colocando aquí.
Me molestan mucho los profesores de ingeniería sísmica, ingeniería estructural, que nada más platican, pero no enseñan, ¿no? Y que no les enseñan todas las combinaciones. Yo lo que sí hago es que se las hago aprender de memoria a todos mis alumnos. Estoy en contra de que algunos consideren que solamente debemos de tomar 8 combinaciones sísmicas. Es mentira. Porque para México, si yo considero 8 combinaciones sísmicas, entonces no estoy considerando las condiciones de regularidad, a menos que sea un cuadrado perfecto. Pero sabemos que no es así. Entonces, para la Ciudad de México, lo que pide es que obligatoriamente se consideren dos excentricidades, una positiva y una negativa. Nosotros en este caso la positiva lo colocamos con el número 1, subíndice 1, X1, y la negativa va a ser X2. Lo mismo voy a tener para Y1, lo mismo voy a tener para Y2. Entonces, si voy buscando la mayor cantidad de combinaciones que puedan poner en riesgo esto y que obtenga el diseño, el mejor diseño, voy a tener 32 combinaciones. Y eso es de las cosas que hemos tenido con muchos ingenieros. No, pero es que ¿por qué tanto si mi estructura es irregular? Sí, pero aunque fuera regular, el mismo reglamento de la Ciudad de México te dice, considera positiva y negativa y dale estas excentricidades. O sea que aunque fuera regular, te están en momentos diferentes. Y la verdad es que no somos dioses como para decir, sí, no pasa nada. Pues así ya le he hecho y así que se vaya. Por otro lado, dentro de mis clases de diseño estructural, yo les explico a los muchachos que nosotros no somos dioses. O sea, pecar de soberbia y arrogancia, decir, pues así ya mándalo, es mentira, porque yo no sé si el sismo va a venir en una esquina. Por ejemplo, yo digo, en mi sentido X y en mi sentido Y. Y no es cierto, puede ser que llegue por la esquina de la edificación y eso haga que el momento torsionante sea mucho más severo. O sea, nosotros no podemos estimar que nada más sea de las recomendaciones que nosotros tenemos, bueno, que obligamos en el reglamento de construcciones, que obligatoriamente se tiene que hacer 32 combinaciones para sismo, una gravitacional y 4 de viento, obligatorias. Y viento a partir de 10 metros, que no es el caso ahorita de viento, pero bueno, nada más lo menciono a manera de algo así de más. Que también se modificó en la Ciudad de México, modificamos los actores involucrados en el reglamento de construcciones. Lo primero es que metimos al gobierno, porque no sé si pasa en Perú, pero aquí el gobierno resulta que a la mera hora, cuando pasa algo, se lava las manos. Y a la mera hora dice, pues sí, pues yo sí otorgué la licencia, pero pues el que firmó fue el director responsable de obra y ya él meten en la casa. Entonces ahora lo que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México es de que primero tenemos la Secretaría de Obras, tenemos las alcaldías que también tienen ingenieros civiles y arquitectos que también están involucrados. Tenemos el Instituto Local de Infraestructura, o sea, un instituto que solamente hay un instituto por cada estado de la República o departamento, no sé cómo le llaman allá, pero por cada estado, por cada departamento, nosotros tenemos un instituto local de infraestructura física educativa que se encarga de dar el mantenimiento y de la supervisión de las obras. Más aparte, tenemos nosotros un nuevo instituto que se llama Instituto de Seguridad de las Construcciones para la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Este instituto es como el referee, es como el que monitorea todo, es el que va a citar a todos los actores involucrados para revisarle los proyectos. Y por último, tenemos el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Su función es revisar y evaluar las escuelas en toda la República Mexicana. O sea que ya tenemos más actores dentro del gobierno que se van a encargar de revisar de las escuelas y que no nos vuelva a pasar lo que ya nos ha pasado en sismos anteriores en México. Pero también por otro lado tenemos personas físicas. Esas personas físicas para México tenemos que se llaman los directores responsables de obra. Antes se llamaban peritos, ahora ya se llaman directores responsables de obra y tienen sus corresponsables. El director responsable de obra no es otra cosa más que el experto en las leyes y en los reglamentos. Frecuentemente me preguntan mis alumnos, pero él es el experto en el cálculo estructural. Digo, no, él no es el experto en el cálculo estructural. Él es solamente un auxiliar de la administración pública que va a dar fe y legalidad que la normatividad se está cumpliendo. Y como él no lo sabe todo, va a tener a 3 corresponsables. Tenemos uno en diseño urbano arquitectónico, tenemos uno en instalaciones y tenemos uno en seguridad estructural. Nuestro reglamento es muy puntual. Dice que si quieres ser de diseño urbano y arquitectónico corresponsable, solamente pueden los arquitectos. Si quieres ser en instalaciones corresponsables, solamente puede ser ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico. Y si quieres ser el corresponsable en seguridad estructural, solamente puede ser ingeniero civil.
Y entonces estas tres personalidades le van a ayudar al director responsable de obra y van a revisar que los proyectos cumplan para que las escuelas no vuelvan a colapsar. Pero nada más hay ellos. Ahora nosotros en la Ciudad de México, a partir de este sismo del 2017, incrementamos mucho mayor. Miren, ahora lo que pedimos en la Ciudad de México es de que, recuerden que les dije que había un corresponsable de seguridad estructural que solamente podía ser ingeniero civil. Pues lo que nosotros tuvimos un problema muy raro es de que tenemos aquí las universidades egresados que estudian maestrías y doctorados en estructuras, pero hay un problema muy grande. Cuando terminan la maestría o el doctorado, hacen muy buenos estudios, por ejemplo, un análisis no lineal, un ejemplo. Pero ya en la vida real no todo el mundo diseña por no lineal o no diseña por desplazamientos, porque nuestro mismo reglamento pues, no lo permite, pero en realidad también a la vez es muy abierto. Y entonces el problema que tenemos con las universidades y con la vida real es de que también a veces los estudios que se implementan en las universidades no se llevan a cabo ya en la vida real, solamente se quedan para otorgarles un grado académico. En la Ciudad de México, para involucrar las universidades y estas personas que se han dedicado a estudiar maestrías y doctorados, lo que se hizo es de que se dio de alta a otros nuevos actores para estar involucrados en esta parte del riesgo sísmico y seguridad estructural. Y estos tres son los que pueden observar ustedes aquí en esas columnas. Tengo un especialista auxiliar en ingeniería estructural, tengo un especialista en ingeniería geotécnica y tengo un especialista en peligro sísmico y movimientos de terreno. Y los requisitos son así. Si yo quiero ser especialista en ingeniería estructural, debo de tener una especialidad de maestría o doctorado en estructuras. Si debo de ser yo especialista en ingeniería geotécnica, igual lo mismo. Debo de tener un posgrado en geotecnia. Y si yo quiero ser en peligro sísmico y movimiento del terreno, debe de ser obligatoriamente ingeniero geofísico. Hay nada de que es ingeniero civil con maestría en geotecnia. Ahí debe de ser un ingeniero geofísico. Entonces, estos tres nuevos actores que vienen de la academia ya están involucrados para trabajar conjuntamente y que la Ciudad de México no nos pase lo que nos ha pasado demasiado, y no nada más en México, también a nuestros hermanos latinoamericanos les ha ido muy mal con los sismos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que modificamos las leyes y hicimos nuevas políticas públicas y se implementó esto. Por otro lado, el corresponsable en seguridad estructural, que le va a ayudar al director responsable de obra, se divide ahora ya en dos. Anteriormente no, ahora en el 2017 para acá sí. Y este va a ser en dos. Nivel 1 va a ser para ingenieros civiles con experiencia en estructuras que tengan de 5 hasta 14 años de experiencia. Ese le va a corresponder el nivel 1. Y el nivel 2 va a ser de 15 años de experiencia hasta adelante, que ya son ingenieros un poco más grandes de edad y que tienen demasiada experiencia, y entonces ellos van a ser así como que igual también van a ser consultores. Esto lo estamos haciendo por todo lo que les estoy platicando, que tenemos nosotros un riesgo sísmico demasiado grande en la Ciudad de México. Por citar un número, tenemos estimado nosotros en mi línea de investigación, que me dedico a la gestión del riesgo estructural, tenemos aproximadamente 850 edificios que están en vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con todo esto que estamos investigando? Estamos tratando de frenar la construcción del riesgo sísmico en la Ciudad de México. También se modificaron las leyes ya les expliqué. Una política pública es una ley y un reglamento. Para aquella persona que diga, ¿pero qué tiene que ver las leyes y las políticas públicas? Ah, caray, pues entonces no sabe diseñar estructuras. Si quieres diseñar estructuras, debes de saber que estaba fundamentado en una política pública. Esta política pública tiene que ver con leyes, con reglamentos y con normas técnicas. Entonces tenemos esta ley que es el Instituto de Seguridad de las Construcciones, que se va a encargar de dar fe y legalidad. Ahora va a citar a todos estos actores en una misma mesa, va a citar al propietario, va a citar a la constructora, va a citar a la supervisora, y todos se van a sentar para revisar los proyectos, en particular de escuelas. Y no nada más escuelas, también estamos trabajando en un proyecto que se llama Hospital Seguro, que es algo similar con las escuelas. Los hospitales no tienen muchos niños que colapsar, cuando colapsen, que fallezcan, pero al ser un hospital, obviamente que después de cualquier contingencia deben de estar intactos y deben de estar funcionando. Y tenemos otro programa especial y que si después me invitan, con mucho gusto les daré las políticas que es lo que estamos haciendo para el programa de Hospital Seguro. Bueno, también tenemos una ley de infraestructura física educativa solamente para la Ciudad de México. Hicimos también que la Secretaría de Obras y Servicios, que es el gobierno, dé mayor recursos para el mantenimiento de las escuelas. No sé si a ustedes les pase, pero aquí en México lo que hacen las alcaldías, las delegaciones, es de que asignan recursos
Y cuando tú vas, ponen muy mona la escuela. O sea, nada más la pintaron, le cambiaron las letras, le cambiaron el impermeabilizante y listo, ese fue su mantenimiento. Y no, en efecto, o sea, eso no es un mantenimiento. Podría ser nada más una chuleada que hicimos aquí en México, pero en realidad no están haciendo un mantenimiento preventivo para la parte del riesgo estructural. En México tenemos este instituto que es el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que se llamaba CAPSE. Es un instituto completamente dedicado a hacer normatividad de escuelas. O sea, es el que se pone a hacer ahí los reglamentos solamente para escuelas. Tenemos un reglamento que es el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, pero aparte tenemos otro reglamento solamente para pura construcción de escuelas, donde es más estricto, más severo y lleva la disciplina más fuerte para el monitoreo y construcción y supervisión de las escuelas. Dentro de las cosas que hicimos a partir del 2017 solamente para las escuelas, es que ahora nosotros pedimos un certificado. O sea, no nada más basta decir con que, pues está muy bonita la escuela, está bien, pues creo que ya. No, ahora nosotros solicitamos un certificado. Ese certificado debe de ser emitido por un ingeniero civil, pero este ingeniero debe de haber sido antes capacitado y certificado ante nuestro Instituto de Infraestructura Física Educativa para poder ejercer la profesión orientado a las escuelas. O sea que también aquí es una de las cosas, o sea que se está pidiendo ya cada vez más especialistas en temas más detallados. Insisto, no podemos ser así como que todólogos y que somos generalistas y que lo sabemos todo. No es cierto. O sea, cada quien como que va ganando su línea de investigación y cada quien se va especializando en un sector. ¿Qué es lo que se pide aquí? De entrada pedimos los planos de todo, arquitectónico, estructural, hasta de cancelerías, instalaciones. No me van a creer. Ustedes que son ingenieros civiles no me van a creer lo que les voy a decir, pero nos hemos topado con ingenieros civiles que según se creen demasiado, pero no te saben leer un plano de instalaciones eléctricas. Es más, no saben ni siquiera leer un diagrama unipilar. Pero se supone que son los encargados de la obra y tú dices, caray, pues como que ahí ya no me está cuadrando mucho, ¿no? Un cuadro un plano de cancelería, si alguien dirá, oye, pero el plano de cancelería sí tiene que ver esto. Bueno, lo que pasa es que modificamos las leyes porque ahora queremos todo, queremos tener todo un archivo, un expediente de cada escuela para que nosotros lo estemos monitoreando y vayamos haciendo la línea de investigación del riesgo. Queremos reducir la vulnerabilidad. Entonces, nosotros queremos que ya no sean vulnerables y debemos de tener demasiados documentos para ir haciendo la estimación de esto. De las cosas muy buenas que modificamos es que pedimos nosotros dictámenes. Uno de estos dictámenes, lo que aquí, es un dictamen de gas y un dictamen de instalaciones eléctricas. Nosotros en México tuvimos un problema hace unos años. Resulta que una de nuestras guarderías, que se llama ABC, se incendió y fallecieron 59 niños. Pueden creerlo. O sea, fallecieron muchísimos niños. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para que no nos vuelva a pasar lo que ya aprendimos con las experiencias previas? Es de que ahora pedimos un dictamen de instalaciones eléctricas. Anteriormente no se pedía, anteriormente era indiferente, pero como el dictamen del forense en incendios dijo que había sido originado por un cortocircuito, pues entonces ahora nosotros decimos, ¿sabes qué? Me das un dictamen de instalación de gas y me das un dictamen de instalaciones eléctricas. Y en la parte de seguridad estructural, nosotros pedimos ahora también un dictamen. Pero este dictamen, de las cosas que también hemos modificado, es de que pedimos un modelo matemático. Miren, la verdad es que es todo un tema de controversia. Los ingenieros que yo estuve en las juntas con ellos me venían encima y me decían, pero tú estás consciente de que es hacer un modelo matemático. O sea, me decían, está muy bien que quieras hacer tu maquetita en tercera dimensión, pero ¿de dónde vas a obtener las propiedades mecánicas? Y caray, que se creen. Es muy buena pregunta. O sea, una cosa es nada más ahí hacer el modelo matemático en cualquier programa, y otra cosa es decir, pues sí, pero ¿qué propiedades mecánicas le meto? O sea, si yo nada más le pongo cualquier cosa, pues cualquier cosa me va a dar, y nada más le especulo que es un concreto, no sé, de resistencia de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado a la compresión de los 28 días, pues en realidad estoy mintiendo, porque ni siquiera tengo una extracción de corazón. Pero ahora ustedes entiéndanme, a mí, yo como el que ayudo a modificar los reglamentos, y que pues estaba en una posición muy difícil, porque ahora yo revisando muchos dictámenes de otros ingenieros, resultaba que lo hacían a mano, ni siquiera utilizaban el Word, y entonces ellos lo que hacían era una inspección ocular, y es una cosa completamente diferente.
Una cosa es hacer una inspección ocular y otra cosa es hacer un dictamen de seguridad estructural. Para hacer un dictamen sí se deben de considerar los cálculos, pero una inspección no es de que yo le pago a un ingeniero, él entra, camina por la escuela, nada más va avanzando así con sus manitas agarradas en la espalda y dice, pues sí, se ve bien, le firmo y ya está. No, no es así. O sea, también nosotros queremos que los ingenieros nos den la garantía y la certeza, pues de lo mejor que se pueda, porque yo sé que la certeza al 100% no lo va a hacer, porque en la mayoría de los casos ni siquiera tenemos planos de las escuelas. Si bien es cierto que podemos tener un pachómetro, un ultrasonido para determinar cuántos centímetros cuadrados tenemos de barras de acero o los estribos, nunca lo vamos a tener con gran certeza. También no vamos a estar haciendo 10,000 talas porque se nos va a incrementar un costo. Y entonces, si un dictamen estructural lo ibas a cobrar en 10 pesos, por ahora te va a ir a 200 pesos porque pues, con las puras pruebas, pues en realidad la ganancia va a ser para el laboratorista, no para el ingeniero estructurista. Sé que es un poco complicada esta parte, pero ahora ustedes también comprendan de la responsabilidad del ingeniero civil que tenemos que dar la mayor certeza que podamos. O sea, no puedo decir, pues si quieren hagan el modelo matemático y si quieren no. Son de las cosas que luché mucho en este comité de escuelas y pues afortunadamente se aprobó y lo modificamos la ley en México a nivel federal y es obligatorio que se coloquen modelos matemáticos. Le voy a dar otra. Seguridad estructural, la seguridad estructural nosotros revisamos, somos muy estrictos, modificamos para las normas de escuelas, modificamos que si tiene desplomado un % que se marque para que yo lo tenga a evaluar en amarillo. Si tenemos fisuras más de 0.5 milímetros, si tenemos grietas, 3 milímetros, de inmediato notificar. Hicimos un formato estandarizado que estamos trabajando ahorita para mandarlo a la nube y comenzar nosotros a hacer la investigación y determinar más detalladamente. Y entonces buscamos cualquier cosa que ponga en riesgo, cualquier patología que nosotros observemos en la estructura, la estamos buscando para crear modelos y poder determinar más el riesgo estructural de las escuelas. Por otro lado, pedimos nosotros ya ingenieros civiles certificados, que sean directores responsables de obra. Hay ingenieros muy buenos aquí en México que tienen muchos años de experiencia, que son directores responsables de obra y que nosotros de ellos también necesitamos una firma de un aval que vaya haciendo esto. No nada más debe de ser obviamente un ingeniero que tenga muchos años. Conozco ingenieros que son jóvenes de 30 y tantos y qué bárbaros, son unas eminencias. Entonces, o sea, no importa la edad, no me refiero a la edad, sino me refiero a la gente que en realidad tiene conocimiento y que sabe lo que hace. De las cosas que se modificaron, que también se pide mucho para América Latina, es un programa interno de protección civil. Y aquí es donde viene, porque estudié la otra carrera técnica en gestión del riesgo. Y es que me preguntan, pues sí, pero ¿qué? Tú eres el que te pone los chalequitos y el que andas ahí con ahí gritando que salgan y los simulacros. No como tal no es mi trabajo, pero como ingeniero civil sí debo de tener los conocimientos mínimos básicos y indispensables para saber actuar antes, durante y después de un sismo, y más que nada durante de un sismo, que ahorita lo que les voy a pasar. Se pide actualmente que todas las instalaciones escolares de todo el país, todo México, cuenten con letreros de protección civil. Esto ya lo marca nuestro reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones dice, a partir de 2017, dice, todo aquel que sea ingeniero civil y arquitecto se friega. Ahora ya debe de saber protección civil. Y anteriormente no, pues anteriormente tú sabías cuantificar, que sacabas el costo-rendimiento, que hacías el análisis estructural. Resulta que ahora es una de las cosas que también tenemos que implementar en los planes de estudio, que es la parte de protección civil. Y debemos de saber a qué distancia va un extintor, a qué distancia va un letrero de ruta de evacuación. Por citar un ejemplo, un extintor no debe de pasar a más de 15 metros. De 2017 para acá, que se han modificado mucho las leyes, lo que se pide es de que tú entras a una sala del cine y desde que te sientas, lo primero que te deben de colocar no es un comercial. Debe de ser de que en caso de sismo, la ruta de evacuación es esta y la puerta de emergencia está a la derecha, está a la izquierda, y esto es lo que usted tendría que hacer. O, en su caso, quédese en ese momento ahí y no salga hasta que llegue una brigada y les dé las indicaciones. Pero es curioso que yo voy a lugares y que en realidad no me van a creer que hay lugares que no tienen lo de protección civil. Estaría muy bien que digo que si es un país que no es altamente vulnerable a los sismos, pues estaría muy bien, pero en el caso de México y de Perú, sí tenemos un gran problema con esa parte del riesgo sísmico. Ahora bien,
¿Qué haríamos en México? ¿Qué haríamos si viene otro sismo? Si viene el sismo que les platico, que ya los geofísicos estudiaron y que ya pronosticaron, que no sabemos cuándo va a ser, pero que se estima que venga pronto. Primero, la ley que ahora nosotros se modificaron es, por ley, obligatoriamente deben de ser tres simulacros de sismo al año. Y de 3 a 6, pero mínimo deben ser 3 simulacros al año. Para ser honesto, o sea, en realidad son demasiados, son muy poquitos, no son demasiados. Y aunque no lo crean, las escuelas no lo hacen. O sea, curiosamente las escuelas no lo hacen. Y por otro lado, países como Japón tienen hasta 15 simulacros en un año. O sea, que nosotros no podemos hacer en México 3, pues ahí también estamos cambiando la cultura del mexicano y también de los ingenieros civiles. Tenemos brigadas, pero aquí viene algo muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo también en México? Estas son las brigadas de protección civil. Sí, está muy bien, muy padre, ya son los de protección civil, pero nosotros actualmente, a partir del 2017, tenemos una nueva brigada que antes no existía en México. Resulta que ¿qué haríamos en el caso de que pasara un sismo en la Ciudad de México? Pues nosotros nos preparamos y tenemos una nueva brigada. Lo que pasó en 2017, el que está aquí en medio es el de color verde, soy yo, su servidor, y los que están ahí son varios colegas míos y alumnos de la universidad donde yo estoy, del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3. Y fíjense que salieron demasiados muchachos de ingeniería civil y de arquitectura a ayudar. Nada más que tenemos un pequeño problema. Resulta que estos muchachos que tenían toda la intención del mundo, pues en primera no eran especialistas en estructuras. En segunda, pues no habían tenido la capacitación adecuada para evaluar estructuras dañadas. O sea, una cosa es caminar y opinar lo que tú pienses, y otra cosa es argumentar todo con respecto a lo que ya está escrito y a los estudios e investigaciones de daños estructurales. O sea, no es nada más voy y yo creo y yo pienso, no, hay toda una técnica y una metodología para una evaluación posísmica. Entonces, los muchachos, y no nada más los muchachos, muchos ingenieros civiles no estaban capacitados, también muchos arquitectos no estaban capacitados y tuvimos muchos problemas. El primero era de que como no estaban capacitados, pues ahí me tenían a mí en las calles, así literal en las calles, estábamos haciendo capacitación en los jardines, en los parques, estábamos ahí preparando. Se pegaron muchas universidades conmigo y pues bueno, pues yo sé que actuaban de muy buena fe los muchachos, perdón, yo sé que actuaban de muy buena fe los muchachos, pero desafortunadamente pues no estaban tan capacitados y como yo vi que tenían toda la intención del mundo, pues por supuesto que los capacitamos a improvisados, pero los capacitamos. El segundo problema es de que yo tuve diferencias con muchos ingenieros civiles y arquitectos. Resultó que cuando ya llegaba yo a evaluar un edificio, ya había pasado otro ingeniero u otro arquitecto y él ya había dicho, ya lo había marcado en color amarillo y yo lo marcaba en color verde. Entonces entrábamos en contradicción, pero no importaba la contradicción entre él y yo como profesionistas. El problema es que generábamos un pánico, una psicosis colectiva a los dueños de los departamentos, a las personas que habitaban, que decían, bueno, si está a riesgo o no está a riesgo. Y entonces es algo muy penoso estar ahí como que discutiendo enfrente de la gente y determinarlos, es muy mal. Por otro lado, yo también puedo decir, ¿sabes qué? Sí determino que está en color rojo, o sea, que tiene un alto riesgo. Y resulta que llega alguien que todavía no tiene el ojo muy bien educado y dice, no pasa nada, es una grieta. Pues qué amor. O al revés, que alguien diga, se va a caer y cuentas y dices, pues sí, es una grieta, pero no te preocupes, es un muro divisorio, no es un muro de diafragma. Y entonces saben identificar entre un divisorio y un diafragma, uno de carga, pues a veces aunque no lo crean, no lo saben hacer todas las personas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros y qué es lo que estamos preparando para este sismo? Es de que se me ocurrió a mí volver a capacitar a mis alumnos. Y entonces hicimos la primera brigada interuniversitaria de evaluación de seguridad estructural. O sea, no nada más son las brigadas que marca el plan de protección civil, sino que ahora nosotros hicimos una brigada de evaluación de seguridad estructural. Y esto, como yo estoy en 3 universidades, pues a mí se me ocurrió integrar a las universidades, integrar a mis alumnos, y no nada más integramos las universidades, integramos a la iniciativa privada y comenzamos a hacer diferentes actividades que hasta el momento es muy bueno y hemos trabajado con el sector de gobierno estatal y federal y les ha gustado mucho la brigada que tenemos y
Esta brigada la capacitamos no nada más en cómo evaluar una estructura fosísmica, cómo llenar los formatos, sino también les dimos lo de protección civil, les dimos la parte de cómo dar primeros auxilios, cómo hacer búsqueda de rescate. Quiero aclarar algo, o sea, mi brigada, mis chavos universitarios de ingeniería civil, que son de los últimos semestres, no en ningún momento son rescatistas, o sea, no se confundan, no los preparé para ser rescatistas, pero sí les di cursos, mandamos traer paramédicos y doctores, y mandamos traer topos. Aquí nosotros tenemos los topos, que son muy buenos aquí a de los 35, y trajimos a esta gente experta para capacitar a todos mis ingenieros y decirles, a ver, ya lo sé, no somos rescatistas, pero en el caso de que cuando pase ese sismo y lleguemos a la escena, pues también tenemos que actuar como voluntarios. No vamos a estar parados así cruzados con las manos en el pecho diciendo, yo soy ingeniero, nomás estoy aquí para mandar. No, también tenemos que actuar. En el 2017 nos pasó un caso muy particular, que llegamos a esta escuela que les pusimos el video, y pues estaban todavía las personas adentro, y pues antes de hacer la evaluación estructural, pues ni hacen la evaluación estructural, muchachos. O sea, primero haces lo que tienes que hacer, lo que te manda tu corazón y lo que te manda tu responsabilidad moral y todo tu deber. O sea, ¿qué vas a estar haciendo la evaluación? Y por supuesto que hicimos la evaluación, porque nos dimos cuenta, trabajamos nosotros con los topos en 2017, trabajamos de que conjuntamente, no de que trabajemos de elaborar, sino que conjuntamente, y a mí me preguntaban, ¿por dónde entramos? Y yo ya sabía más o menos por dónde, pero no porque sea muy buen ingeniero civil estructurista, sino porque el problema es que como la gente no sabe, con la adrenalina, con la excitación, agarraba y decía, pues aquí le rompo y voy abriendo, sin ningún protocolo, y no es así. Querían, no sé, querían abrir por la parte de allá una columna o una trave. Oye, pues estás viendo la columna, o sea, ¿cuándo le vas a dar en la torre a la columna? ¿Cuándo vas a hacer el boquete por ahí? O sea, tienes que buscar por dónde. Para ustedes y para mí es algo muy fácil de decir, obvio que vas a abrir brecha por otro lado y no por ahí, pero para las personas que no son ingenieros civiles ni arquitectos, desconocen de esto, y cuando ellos llegan a la cena, pues ellos llegan a hacerlo de amor y de todo el cariño con tal de querer ayudar, y no saben, nada más van abriendo por abrir. Entonces, nosotros dimos este curso a la brigada interuniversitaria, y pues bueno, les voy a ser honesto, decimos que estamos preparados, pero no es cierto, no estamos preparados. Yo ya en línea de investigación, desde la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado, siempre ha sido de estructuras, riesgos, y no es cierto, yo ya había visto varios casos. La tesis de la especialidad, yo hice un dictamen de evaluación de una escuela y fundamenté todas las hipótesis de los daños y todo eso, pero eso lo había visto yo en muchos libros. Pero ya verlo en la vida real, no, muchachos, es algo completamente diferente, que esta caray, que en realidad no estás preparado. Cuando pasan las cosas, en realidad no estás preparado. Y pues bueno, es una de las cosas que fuimos aprendiendo. Saber identificar, lo que yo les comentaba, cuándo es un tipo de daño, cuándo sí, cuándo no, cuándo son los tipos de muro, pues son de las cosas que hace falta hacer. ¿Qué pasaría si viene otro sismo a la Ciudad de México? Nosotros lo que tenemos es un formato de evaluación postsísmica. Es un formato relativamente rápido. La verdad es que no puedes hacer un dictamen de seguridad estructural. Aquí sí tiene que ser una evaluación postsísmica, porque tienes que rápido cuantificar y ver cuántos edificios están en verdes, cuántos en amarillos, cuántos en rojos, para dar datos, porque tenemos que tomar nuestras decisiones a nivel gobierno, y decir, oye, tenemos tantos edificios con estas probables características, tenemos investigadores que van haciendo modelos, tenemos investigadores como el ingeniero David Ortiz, que creo que ustedes ya lo conocen, que él rápidamente está estimando incluso ya cuántas pérdidas económicas, cuántas pérdidas de vidas pasarían en el caso del sismo. Ese es uno de los formatos que tenemos nosotros del CENAPRED, que es aquí en México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Del Instituto de Seguridad Estructural tenemos una cédula de inspección postsísmica. Es esta cédula solamente aplica para estructuras del grupo B, no del A, solamente del B. Tenemos un formato de evaluación que si algún día me dan la oportunidad de asistir a Perú a impartir ese curso, les enseñaré también cuál es el ATC 20, que es a nivel internacional.
Y por último, de las cosas que hicimos a partir del 2017 es de que tenemos un formato para la evaluación de escuelas, solamente para escuelas. Ya les dije por qué, ya les argumenté la importancia, ya les dije cuántos niños pueden fallecer. Entonces, pedimos ahora nosotros solamente un formato para escuelas, solamente tenemos un formato para escuelas, solamente tenemos un formato para hospitales. Como son las dos estructuras que son muy importantes para nosotros, entonces solo tenemos formatos especiales. Este es para las escuelas y pues listo. ¿Qué hace falta por hacer en México? Y no nada más en México, en América Latina, con nuestros países hermanos. Pues híjole, la verdad es que sí faltan demasiadas cosas. De las cosas que yo estoy proponiendo para América Latina, respetando los acuerdos que firmamos con la ONU, es primero, pues seguir teniendo comunicación y compartiendo la información. Segundo, hacer una red nacional de evaluadores. Esos evaluadores deben de ser ingenieros civiles, pero certificados. O sea, no nada más es así, cualquier ingeniero civil, no. O sea, primero debe de haber sido capacitado, posteriormente evaluado y por último certificado. Y conocer completamente todos los protocolos. Nosotros ya tenemos aquí una red nacional de evaluadores en México que estamos trabajando con el gobierno federal. Esta red nacional de evaluadores lo tenemos así más o menos. Está dividida por diferentes niveles. Primero son la parte de ingenieros civiles que consideramos sus estudios, si es que tienen especialidad, maestría, doctorado en estructuras, cuántos años de experiencia tienen, para irlos catalogando por niveles. Y por otro lado, si tienen certificación como director responsable de obra, como perito en estructuras, como corresponsable en estructuras. Y tenemos también a los que son ingenieros civiles que no tienen posgrado, que no tienen muchos años de experiencia, que solamente tienen de 1 a 5 años de experiencia, y ellos van como en el nivel intermedio. Por último tenemos la parte de voluntarios, que son estudiantes de ingeniería civil, de arquitectura, de estudiantes de posgrados en estructuras que también se pueden incluir, y que obviamente, como les definí, estos niveles van a ir trayendo unas brigadas. El objetivo también no nada más es revisar adecuadamente, sino que también los ingenieros que ya tienen mayor práctica en esto le vayan enseñando a los ingenieros que vienen más jóvenes, porque obviamente, como ustedes saben, pues se tiene que ir transmitiendo todo el conocimiento. Esto es lo que nosotros tenemos ya una metodología. Quiero comentarles que para México, con empresas particulares, porque no todos son universidades ni gobierno, nos capacitamos. Vino Japón es una empresa japonesa que se llama Miyamoto, junto con USAID, que es de Estados Unidos de Norteamérica, y nos impartieron un curso por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, de Ingeniería Estructural, al igual que en Sísmica hay impartido cursos. Y pues bueno, nos preparamos ya, y tenemos una brigada ya internacional, tenemos ingenieros capacitados. El Instituto Nacional de Infraestructura Física de Escuelas también tiene sus propios evaluadores de seguridad estructural. Esos son de los cursos que yo probé. Somos muy pocos para todo el país, la verdad es que son muy pocos, falta capacitar. Nosotros tenemos un colegio de ingenieros civiles de México. Este colegio, ustedes pueden observar que hay diferentes comités, infraestructura, agua, energía, cosas por el estilo, pero la parte importante es que tenemos nosotros un comité de seguridad estructural. Ese comité es muy importante porque no sé si lo tengan en Perú, pero necesitamos que se vayan articulando las universidades con la iniciativa privada y con el gobierno para, en el caso de que haya un sismo, cómo es que van a trabajar conjuntamente. ¿Qué es lo que hace falta por hacer? A grandes rasgos, se los resumo. Uno, tener personal certificado, calificado. Se deben de capacitar en hacer evaluaciones sísmicas. Debemos de organizar, de realizar ciencia e investigación. No sé si ya tengan identificados en Perú cuántos edificios se corren riesgo, cuántos sí, cuántos no, si hagan estudios de vulnerabilidad ustedes, qué tanto van desarrollando por allá, qué les podemos nosotros aportar, y ustedes también qué nos pueden enseñar, porque también esperamos que ustedes nos enseñen. Se debe desarrollar tecnología, como por ejemplo software. Eso es muy importante. Nosotros en el sismo de 2017 no sabíamos cómo mandar los datos, que no había luz, cosas por el estilo.
Pero rápidamente los muchachos desarrollaron una aplicación para móviles, entonces te metías con tu cuenta del Colegio de Ingenieros Civiles y tú podías enviar por medio de Google Maps, podías enviar tu ubicación y podías decir, yo estoy aquí, ya revisé esta edificación. Y entonces el formato de evaluación posísmica lo puede pasar al teléfono móvil y ahí se puede llenar por medio del móvil, se envía a gobierno, se envía al Colegio de Ingenieros Civiles y ellos rápidamente ya van teniendo unas cifras más cercanas. Pareciera fácil, pero en realidad hace falta que también se desarrollen ese tipo de software y de aplicaciones para el bienestar de la ingeniería civil y estructural, y pues también organizar cursos y congresos que deseo que nos inviten, y nosotros también los estaremos invitando para que enseñemos en comunicación. Por último, este seminario de evaluación postsísmica es para Ecuador, pero les platico que es un temario que nada más se los pongo rápidamente, que he estado capacitando yo a muchos ingenieros civiles en esta parte de formulación, de evaluación postsísmica, que aquí son los temas, y que si algún día Dios nos da la oportunidad, me gustaría ir a Perú y impartirles esto, si ustedes me dan la oportunidad y también les gustó, y podemos hacer también alguna red universitaria, trabajar con los ingenieros civiles que ustedes tengan, y conjuntamente tomar medidas para que ustedes también que están en una zona altamente sísmica sepan qué actuar en el caso de un sismo. Por último, dejo mis datos de contacto. Agradezco mucho. Si les gustó la presentación, les dejo 2 páginas en Facebook que su servidor tiene, una que es director responsable de obra, que está ahí abajo, y otra que es Certifra. Certifra es que yo con mi hermano pusimos una empresa que se dedica a certificar escuelas, exactamente. Entonces certificamos escuelas y pues bueno, difundimos cosas muy importantes de ingeniería civil, de estructuras y de todo lo que tenga que ver con el medio, para difundir la ciencia y el conocimiento. No es una página para vender nada, de hecho, no tengo que vender nada, mis servicios son independientes, pero sí creo que sería muy útil que les gusta la información que compartimos, y si pueden ver los artículos, pues con mucho gusto los pueden descargar completamente gratis. Ese es el objetivo, que compartamos la información, que nos compartamos los libros y que todo sea completamente gratis. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho toda la atención. Si alguien tiene, por favor, alguna duda, comentario, estoy completamente abierto y los escucho. Adelante. ¿Qué tal, ingeniero Irving Cadena? Le hablo de aquí desde Perú, soy el ingeniero Carlos Gavilón. Y bueno, yo le había hecho 3 preguntitas acá en el chat, no sé si usted lo puede observar y puede darme respuesta. Es que sí, ya estoy viendo el chat, son demasiadas preguntas, pero si me la puedes decir, por favor, es para que ya, claro. Mira, la primera es, ¿de qué manera afecta el chequeo de las irregularidades en la formación o elaboración del espectro sísmico? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué tipo de evaluación sísmica estructural recomienda realizar en instituciones educativas, ya que aquí en el Perú son consideradas como edificaciones esenciales y nuestra norma de diseño sismorresistente 030 es muy limitada, ya que solo menciona algunas recomendaciones para realizar una evaluación estructural, además de la reparación, rehabilitación y reforzamiento del caso, ¿no? Y teniendo en cuenta que realizar una evaluación mediante fichas o métodos cualitativos no son muy certeros o confiables, digamos, ¿no? Eso son mis preguntas, mis consultas. Sí. Perfecto. La primera, con respecto al espectro, sí, definitivamente la irregularidad definitivamente modifica el espectro. En cuanto para México, desconozco no conozco muy bien sus normas, la 060 o 030, no me acuerdo. La 030. Para nosotros se incrementa el 30%. Esa es la primera respuesta en particular. Las ordenadas espectrales las incrementamos en un 30% para nosotros con este nuevo programa. Este nuevo programa, anteriormente, nuestra norma pasada, tú construías tu espectro. Lo programabas en Excel, lo programabas en MATLAB, y ya lo tenías. Para este programa ya no. Para este ya te las da. Aquí nada más tú le colocas la irregularidad y las ordenadas las modifican en un 20% en particular.
a la segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta, perdón? Sí, ¿qué tipo de evaluación sísmica estructural recomienda realizar en instituciones educativas? Ya que aquí en el Perú nuestra norma es limitada, no solo nos menciona algunas recomendaciones para realizar la evaluación estructural, ¿no? Preparación, rehabilitación y reforzamiento, pero no nos indica, por decir, hacer un análisis no lineal o otra metodología más certera, ¿no? Ya que las fichas yo pienso que son métodos cualitativos y no son muy fixos, digamos, ¿no? Por decir, Senapred utiliza fichas tanto pre y post sismo, ¿no? Pero tú sabes que cualitativamente no es tan certero que digamos, ¿no? Sí, es correcto. Estoy de acuerdo contigo. O sea, cualitativamente no nos da certeza. ¿Qué es lo que yo recomiendo en primera instancia? O en primera instancia es cualitativa. O sea, porque tienes que hacer una evaluación fosísmica. O sea, de primera instancia y mandarlo a un primer filtro. O sea, a un primer filtro y decir, bueno, vamos dividiendo verde, amarillo y rojo. Esa es la primera instancia. Segundo, un cuantitativo. Pero ese cuantitativo, que es lo que yo recomiendo, es un no lineal. O sea, ya es un no lineal, pero con pruebas ya realizadas por laboratorio. Eso es lo correcto. O sea, en definitiva no hay marcha atrás. Lo primero es una evaluación fosísmica que se tiene que hacer rápidamente, cualitativamente, y luego cuantitativamente, sí, ya con pruebas. De hecho, eso en estricto sensu se llama peritaje. Les platico, la diferencia entre un peritaje y un dictamen es de que el peritaje es todo el proceso que tú realizas para al final emitir un dictamen. Es decir, que este proceso van a ser las pruebas que tú vas a argumentar y los cálculos. Para estos cálculos que tengan la certeza, que son los correctos, debes de tener las pruebas de un laboratorio. Y esta prueba de laboratorio, por ejemplo, para México en 2017 ya no utilizamos el esclerómetro para obtener la resistencia a la crucifixión, el F''C. Ya nosotros pedimos obligatoriamente la extracción de corazón, porque si utilizamos un esclerómetro, el problema es que pues que sí lo dio bien, que no lo dio bien, que no estaba ajustado, que el ángulo no lo colocaste bien, que yo sentía así, que tú sentiste mal. Entonces, para tener mayor certeza en las pruebas, debe de ser una extracción. Y este laboratorio que realiza las pruebas debe de estar certificado ante en nuestro caso en México, una entidad mexicana de acreditación para que tenga validez. No se vale nada más decir, ya hice las pruebas con un amigo y listo. O sea, debe de ser las pruebas totalmente certificadas. Y por último, con eso llevar a cabo un modelo matemático, un no lineal, por supuesto. Son de las cosas que hemos debatido mucho, de la parte lineal o no lineal, pero obviamente que tiene que ser no lineal, porque los nuevos estudios, los nuevos paradigmas de la ingeniería estructural, es de que, como todos ustedes saben, en realidad, en el caso de México, en nuestro reglamento está mintiendo. Bueno, perdón, no lo quiero decir así tan dramático, pero en realidad es mentira. Las estructuras no vuelven a regresar al estado original de como comenzaron. O sea, en realidad no es cierto. Siempre va a haber fisuras, siempre va a haber desplazamientos, siempre va a haber daños y siempre va a haber agrietamientos. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos es lo correcto que se tendría que hacer. Ok, coincido con usted, ingeniero Irving. Sí, gracias por sentarme esas dudas. Gracias. Sí, de nada, por supuesto. Pregúntenme lo que quieran, muchachos. O sea, abiertamente no pasa nada. Pues yo estoy acostumbrado a que doy clases en la universidad, los muchachos me preguntan lo que sea. Lo que me molesta es de que no pregunten, ustedes pregunten lo que quieran. Irving, para complementar un poquito tal vez tu respuesta con respecto a lo que dijo Carlos, en la norma peruana, en la E030, tenemos dos tipos de irregularidades, tanto irregularidad en altura como en planta. Entonces, tenemos diferentes factores de castigo ahí, Carlos, ¿no? Y en el caso y en la otra pregunta de qué ensayos hacer, normalmente acá, al menos en Perú, las veces que he podido participar en reforzamiento de estructuras, más se ha ido con el pacómetro y con la extracción de diamantina, ¿no? Para ver cuál es el estado de la estructura, ¿no? Cuál es el estado de la estructura, qué resistencia tiene, ¿no? Y bueno, y luego podría hacerse un análisis no lineal, ¿no? Ok, eso solo quería complementar con eso. Si alguien también quiere hacer alguna presentación, yo le agradecería mucho porque, como comenté anteriormente, lo que marca la ONU es que entre ustedes y nosotros tengamos estas charlas y tengamos estos debates. Y no se trata de presumir, no se trata de, ay, yo aquí en México hago esto, ay, no, yo en Perú hago lo otro. No. Se trata de compartir y qué tanto podemos modificar y qué tanto
de ambos países. Ese tratado lo firmamos nosotros en la ONU y ese es el objetivo principal, compartir lo que podamos y aprender conjuntamente. Lo poquito que yo tuve, hoy revisé el normal, la E030 y la E060, si no recuerdo. Pero la verdad es que a lo poco que yo les eché un vistazo rápidamente, son muy similares a las de México. Es algo que creo que 2 o 3 modificaciones que nosotros apenas acabamos de hacer en 2007, que son las que se las platiqué, creo que, no lo sé muy bien, no conozco sus normas bien, les digo que apenas se las revisé, creo que podrían modificarse una que otra cosa. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta más? Hola. Hola, hola. Sí, ¿Se puede? Sí. Buenas noches, ingeniero Johan y ingeniero Jesús. Saludos de acá desde Huancayo, Perú. Mucho Mi gusto. consulta es la siguiente. Pasa que acá actualmente en Perú los estudios de suelos no son realmente hechos correctamente, ¿no? Pasa que, por decir, para determinar el perfil de suelo, nosotros normalmente en Huancayo se usa el ensayo de corte directo. Pero eso mucho influye en función al tipo de suelo, ¿no? Si puede ser granular o cohesivo. Entonces, este estudio de suelo es realmente necesario y es esencial, ¿no? Para poder nosotros diseñar nuestra estructura. ¿Qué opina respecto a los ensayos? Muy buena pregunta. Nuestras normas técnicas se modificaron en 2017 y ya se pide estudio de mecánica de suelos. Anteriormente, bueno, pero está limitada si es una cimentación profunda. Anteriormente aquí teníamos 3 tipos de cimentaciones, una somera, una intermedia y una profunda, y a partir de las nuevas modificaciones lo dividen nada más en 2. Si es de 2.5 metros para abajo, ya la hace profunda, y si es de 2.5 metros para arriba, entonces es una superficial. Lo que piden nuestras normas técnicas de aquí en la Ciudad de México es de que si es profunda, obligatoriamente debe llevar un estudio de mecánica de suelos. Y si es somera, se podría emitir siempre y cuando no pase, no lo recuerdo en este momento, pero son algo así como de 2.000 metros cuadrados. O sea, si es una cimentación somera que no excede esa cantidad de metros cuadrados, se omite el estudio de mecánica de suelos. El problema, no sé si le pasa a Perú, el problema que tenemos en México es de que cuando se pide el estudio de mecánica de suelos, vale aquí en México un estudio, no sé, aproximadamente vale 120,000 pesos mexicanos, un estudio de mecánica de suelos. El cálculo estructural te sale casi igual, 120,000. O sea, estoy haciendo algo promedio, más o menos para que marquemos números. El problema que tenemos es de que el dueño, el propietario, va a decir, oye, no le hagas. O sea, aparte quieres que te pague el cálculo estructural, aparte le voy a pagar al arquitecto, aparte le voy a pagar mecánica de suelos, y aparte le voy a pagar por la construcción, y aparte le tengo que pagar el DRO y a muchas cosas para que me autoricen la licencia de construcción. Eso desalienta a los inversionistas o al propietario. Y desafortunadamente lo que origina es de que en la mayoría de los casos, y te lo estoy explicando de aquí de México, no se hacen estudios de mecánica de suelos, solamente para la parte de cuando ya la cimentación es profunda. Mi respuesta y mi opinión con respecto a esto es que obligatoriamente se tendría que hacer, no nada más en eso, incluso hay veces que se piden expertos de sitio, pero si imagínate, si un simple estudio de mecánica de suelos digo que vale como 120,000 pesos, si solicitamos un experto de sitio y más tipo de cosas, pues se nos va incrementando hasta el doble. El problema aquí yo creo que es, número 1, el desconocimiento de las personas y número 2, el dinero. ¿Puedo participar? Buenas, por supuesto, justo para reforzar un poquito lo que está diciendo usted, la pregunta del colega anterior, no me acuerdo su nombre, sobre que habló de ensayo de corte directo. Pero yo asistí a una conferencia del Colegio de Ingenieros de Lima y un ingeniero especialista en geotecnia, en suelos, que había hecho sus estudios de posgrado en Exa Zacatecas, creo que es de allá, aquí en México. Sí, he escuchado, y el pata pues dominaba toda esa parte de geotecnia y mencionó de los ensayos justo, el ensayo de corte directo ya ahorita no es un ensayo confiable ya no, porque eso mayormente se hacía para arenas, ¿no? Para el suelo granulares, ¿no? Pero ya no, el corte directo ya no hacer un triaxial o un ensayo de SPT a mayor profundidad, ¿no? Sí, y eso del corte directo ya están descartando a veces ya para algunos estudios, ¿no? de geotecnia eso, ¿no? Pues eso es lo que quería aportar, gracias. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, ingenieros? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, tenía una consulta. También de Huancayo, Perú. Saludos a los colegas.
he visto aquí ya en la región centro de mi país a algunos, se podría decir ingenieros con ese espíritu aventurero de construir ya aquí en edificios hasta de 5 pisos con estructuras metálicas. Son casos aislados, pero sí los he visto. ¿Qué respuesta o qué experiencias usted ha tenido con este tipo de edificios que en mi país por lo general, o al menos en mi región, no es tan común? Y la verdad que yo sí estoy interesado en ese tema de las estructuras metálicas, porque bueno, sí me llama la atención y estoy especializándome. Me gustaría saber su opinión, su experiencia con este tipo de estructuras, si ha podido ver. Ya, sí, por supuesto, sin ningún problema. Indudablemente la respuesta es lo mismo. No importa si es en acero o es en concreto. Es una muy buena pregunta porque yo parto de las dos materias, tanto en concreto y acero. Y lo que hago con los muchachos es de que al término, o sea, paralelamente termino mi semestre con concreto y termino mi semestre con acero. Y así hago el mismo edificio en las dos materias. Y al final comparamos costos. Lo que les puedo platicar es de que estructuralmente es exactamente lo mismo. Tú garantizas la misma seguridad estructural, ya sea en acero o en concreto. Con respecto a materiales, anteriormente había diferencia que si el acero era más fácil, que si el concreto era más difícil porque se colaba y el otro ya estaría prefabricado, etcétera, etcétera. Pero también unos mencionaban que porque ese se tenía que soldar y entonces tenías que tener un especializado por al lado AWS para certificar la soldadura, etcétera. Hoy por hoy, en México, los precios están homologados. Lo mismo te sale construir un edificio en acero que en concreto. Nada más que en México, si hay una especie como de arreglita. No estoy diciendo que sea así siempre, pero para que me entiendas. Los edificios que son ya más de 5 o 6 niveles, por lo regular en México, se hacen en acero. Y los que son de ahí para abajo, por lo regular en México se hacen de concreto. Pero se hacen por la facilidad del montaje de cuando es hacia arriba. Pero ya se quitó ese tabú de que porque era más barato o porque pesaba menos, porque al final de cuentas se va complementando con otras cosas. Por ejemplo, me decían a mí, es que a mí me dijeron que lo hacemos de acero porque no necesitamos cifra por la luz acero. Pero es mentira, porque al final de cuentas tienes que apuntar a los acero. Si cuelas así, se te pandea la luz acero y entonces también le tenemos que meter costo o sea, hablando de costos, tenemos que meter un precio para apuntalar a manera de cifra la luz acero. Estructuralmente hablando, respondiendo en puntual tu pregunta, es exactamente lo mismo. No genera incertidumbre el hacerlo en acero o en hacerlo en concreto. Los dos debes de garantizarlo siempre y cuando cumpla las normas. Y con respecto a la edad, yo lo que pienso es de que no importa, bueno, sí importa un poco la edad, que ya tenía un poco de experiencia, pero siempre y cuando el proyecto cumpla con todo tu reglamento de construcciones o con tu norma es 030, es 070, no lo sé, que cumpla con la norma cabalmente, entonces no importa la edad del diseñador. Lo que importa es que cumpla con la norma. Ingeniero, para terminar, si me permite, el tema por el peso de la estructura metálica que va a ser menor a la de concreto, ¿no hay un ahorro importante en el tema de cimentación? ¿O no se podría considerar importante ese tema de ahorro? Sí, por supuesto, sí lo hay. Nada más que es que eso se comenzó a vender en un inicio. Aquí en México llevamos como 15 años construyendo con acero fuertemente. No tiene mucho, muchachos, tienen como 15 años, pero se vendía que era menos peso y que iba a ser más barato. O sea, decían todos, va a ser menos peso y va a ser más barato. En efecto, como lo dijiste tú, la cimentación sí se va a reducir considerablemente. Pero lo que hicieron los constructores mexicanos de acero es de que subieron el precio del acero y hablando de costos, es lo mismo construir casi el mismo precio construir en acero que en concreto. Pero con respecto a la cimentación, en efecto sí se reduce la cimentación porque el peso del edificio va a ser mucho menor. Es correcto. Ok, ingeniero, muchas gracias. Irving, a mí me gustaría complementar esa respuesta, pero antes quisiera poner un apóstrofe, quisiera agregar un puntito en la anterior pregunta. La norma peruana sí acepta el ensayo a corte para todo prácticamente, pero sin embargo el triaxial te da mejores resultados, ¿no? Como dijo el participante, ¿no? O sea, sí es cierto, el triaxial te da resultados más digamos que aproximados, ¿no? Pero el de corte no llega a esa aproximación que tiene el triaxial. La otra cosa que quería aportar era sobre el chico que dijo el edificio de 5 pisos,
En realidad se construyen edificios o sea, el conjunto Pino Suárez, que falló en México, ¿te acuerdas? En el 85, era de estructura metálica. El World Trade Center es una estructura metálica. Existen un montón de estructuras metálicas que se han diseñado a través del tiempo, y experiencia hay un montón, ¿no? Acá en Perú sí es más caro diseñar, o sea, sí es más caro construir, porque el costo acá en Perú, el kilo puesto en obra más o menos es de 12 a 13 soles está puesto en obra. Mientras que el concreto, ya en metros cúbicos está un promedio de 300 soles, y el acero en obra más o menos unos 5, el acero corrugado, ¿no? Entonces, el acero sí es un poco más caro si vas a construir edificios, pero es más barato si vas a construir naves industriales, debido a que en promedio el peso de una estructura de una nave industrial es más o menos 30 kilos por metro cuadrado, ¿no? Que es bien poco, y en este caso ya prácticamente ni se afecta por el sismo, porque 30 kilos por metro cuadrado, no sé, en unos 15 por 20, tienes 15 por 20, 600 metros cuadrados, ¿no? Por 0.03, o sea, tienes un peso muy pequeño, y sacando esa fuerza inercial de fuerza sísmica con un 20%, tienes bastante ahorro en peso, ¿no? Entonces, no tienes tanto momento, no tienes tanto cortante, y eso hace que para un pisito sí sea económico, ¿no? Para naves industriales. Pero una cosita más para terminar, acá los centros, o sea, las empresas grandes, los centros comerciales, a los cuales ganan dinero cuando está terminada la obra, ellos sí en su totalidad prefieren hacer estructuras de metálicas, ¿no? O estructuras, en todo caso, ya prehechas, ¿no? Un pretensado o algo así, o sea, estructuras ya prefabricadas. Prefieren utilizar eso porque ellos ganan plata apenas esté listo eso de acá. Pero el común de gente acá en Perú construye con concreto armado y con albañilería, ¿no? Eso quería aportar. Bien, me gusta, muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Pregunten lo que quieren, opinen lo que quieren. Y no lo sé, como le digo a mis alumnos, si no lo sé, les digo que no lo sé. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, soy estudiante de ingeniería civil y me pareció muy curiosos los formatos que usted presentó para evaluar las estructuras después del sismo. Pues yo todavía no estoy como en capacidad para ya evaluar la estructura, obviamente, pero sí me gustaría mucho saber qué parámetros ustedes utilizan para evaluarlo. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar esos formatos en algún sitio web o algo parecido? Sí, por supuesto, están en línea, hay que meterse a las páginas que yo les puedo enviar. Si ustedes me lo permiten, yo tengo la página de Facebook de Septifra y ahí los puedo subir al rato. Denme ahorita nada más unos minutos para que yo los descargue y se los suba. O si quieren les puedo poner los links para que cada quien lo vaya descargando y se puedan a revisarlos. También les puedo, la presentación se la envío ahorita al ingeniero Johan para que también se las haga a ustedes llegar. Como les comenté, el objetivo de la ONU y de esta conversación que tengo con ustedes es transferir lo que vamos investigando cada uno de nosotros. Entonces, sin ningún problema, te los comparto y les envío la presentación para que vayan viendo los formatos. Si tienen alguna duda, tienen las páginas de Facebook, tienen mis datos, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden enviar una solicitud y por ahí les puedo contestar, no pasa nada. Ahora sí que lo que les puede ayudar, muchachos, créanme que eso a mí me hubiera gustado mucho que cuando yo fui estudiante me ayudaran así con esa cercanía como lo están haciendo todos ustedes. Gracias, ingeniero. Para terminar, como se me tengo una consulta, pero no está relacionado con edificaciones, sino con tanques elevados. Justo había visto una publicación de un colega en un grupo de ingeniería estructural, creo que es de México, también es un grupo, y justo hizo una pregunta, ¿no?, sobre diseño de tanque elevado, pero teniendo en cuenta nuestra norma peruana, porque nuestra norma peruana en las combinaciones de diseño te menciona que es opcional. Bueno, no sé si el ingeniero Johan y nosotros se podía también apoyar ahí, porque en ese caso se escapa de la norma mexicana, pero no sé cómo ustedes lo consideran. Si consideran también las cargas de viento en esas combinaciones
recomendaciones de diseño o no lo consideran como algo opcional, ¿no? Porque nuestra norma es 060 lo considera como algo opcional, más considera las cargas muertas, cargas vivas y otros tipos de cargas como la del agua, ¿no? Del fluido, ¿no? Pero la de viento no la considera, pero hay que tener en cuenta que a una gran altura el viento sí es predominante, ¿no? Esa es mi consulta. Si ustedes pregunta lo que sea, no nos pasa nada. Es de viento. Yo le respondo, en México, a partir de 10 metros, obligatoriamente se tiene que hacer el análisis eólico, en México. La norma mexicana dice, si en tu edificación o lo que sea, vas a construir que tenga de 10 metros para arriba, le haces un análisis eólico. El artículo 150 de nuestro reglamento de construcciones, que también se los puedo compartir por Facebook, les digo al rato, me envían un mensaje y yo, el reglamento dice, todo lo que vayas a diseñar, tanque elevado, edificación, lo que sea, todo lo que vayas a diseñar como estructurista, debes considerar 4 cosas. 1, la carga muerta. 2, la carga viva. 3, sismo. Y 4, viento, siempre y cuando tenga más de 10 metros. Si tiene 10 metros para abajo, no pasa nada, omites el análisis eólico. Pero si sí lo tiene, obligatoriamente, en este caso, un tanque elevado, ¿estás de acuerdo conmigo que tiene más de 10 metros? Entonces, sí, obligatoriamente para la norma mexicana se tendrá que diseñar con análisis eólico. ¿Sabe por qué hice esa pregunta? Porque justo acá en nuestra norma de 060, en la parte 9.2 de resistencia requerida, menciona, ¿no?, que afecta más, le da prioridad, como se dice, las cargas muertas, cargas vivas y cargas de sismo, pero dice que la carga de viento la tiene que tomar opcional, o sea, como dándole más importancia a la carga de sismo, la carga muerta, la carga viva y la carga del fluido, ¿no? Pero la de viento, como dice, no es tan severo, ¿no? Pero usted está diciendo, y todos pensamos eso, lo mismo que usted, por lógica, que supongamos que sea más altura, el viento también va a ser predominante, ¿no? Por eso lo decía. No sé si el ingeniero Johan también podría ahí agregar algo más o no sé. Ok, a mí me gustaría contar que en realidad, al menos en los diseños que yo he hecho, el viento no ha sido tan preponderante, ¿no?, como la carga sísmica, porque... Y otra cosa, en nuestra norma no habla nada de estructuras de ese tipo, ¿no?, de tanques elevados. Entonces, lo que hace la norma es te manda a la norma extranjera, que en este caso es el ACI 350, ahí sí habla de tanques enterrados, tanques elevados, y bueno, ahí se hace un poco importante el sismo porque ya tienes dos fuerzas sísmicas, pues, ¿no?, una de la masa invectiva y una de la masa convectiva, ¿no?, del líquido quieto y del líquido moviéndose, ¿no? En realidad el viento, al menos a mí no me ha salido nada importante, ¿no? Nada comparado con el sismo, ¿no? O sea, porque sí, es cierto, ya en cuanto más altura, más importante es el viento, pero ¿cuánto de altura vas a tener en tu no sé, si vas a hacer un tanque Thyssen, no sé, cuánto de altura puedes tener, ¿no? La verdad que eso no ha sido tan importante como el sismo en sí, ¿no? Como el sismo en sí, porque los R's ahí también son de 1 prácticamente, ¿no? Hay un R de 1 punto, o sea, depende, varía, ¿no? Varía dependiendo de qué factores vas a utilizar y qué masa vas a utilizar, ¿no? Pero tienes R's muy bajitos, ¿no? Bueno, eso nada más quería hablar. ¿Saben por qué, ingeniero? Porque, mire, acá en el norte, por decir, yo que soy de Lambayeque, acá el viento, por decir, o sea, que castiga demasiado, ¿no? Claro, pero puede ser que lo generalizan, ¿no? Mira, mira, nosotros tenemos un mapa eólico en la E020, ¿no? Hay un mapa eólico y no me acuerdo bien cuánto es en el norte. ¿En qué parte del norte me estás hablando? ¿De qué parte del norte me estás hablando? Lambayeque. Lambayeque, disculpa mi ignorancia, pero más o menos al costadito de dónde está Lambayeque, ¿ah? Entre Catamarca, La Libertad, por ahí. Ya. Bueno, allá por Tumbes, más abajito, ¿no? Sí. Ya, pero por ahí tienes, acá en Perú al menos, en el mapa de isótacas que puedes encontrar en el reglamento, las isótacas son velocidades de viento a 10 metros de altura, que ese mapa está en el reglamento 020, en la parte final. Ahí vas a encontrar que esa parte más o menos anda por el orden de 75 kilómetros por hora. Hay zonas como quien llegando a Piura, que llegan a 120, pero si tú lo conviertes eso en carga, esa velocidad la tienes que multiplicar
por la altura entre 10 a la 0.22 y te vas a dar cuenta que sale un número pequeño. O sea, tienes que echarle números para darte cuenta tú mismo que en realidad no es mucha. Pues hazlo, pues, ¿no? Es una buena práctica, ¿no? Es una buena forma de experimentar, ¿no? Claro, ya, gracias, sí, está bien, sí, a veces puede ser, sí, listo. ¿Alguna duda más, muchachos? Bueno. Ingeniero, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Ingeniero Jesús, ingeniero Johan, buenas noches. Una consulta. Le habla Clemente Cacara de Arequipa, Perú. Las irregularidades en planta en forma de H o de I y otras más son a veces difíciles de concebir. Por lo tanto, pues se recomienda separarlo en partes para evitar las fallas en las uniones. Según lo que usted ha visto en México, ingeniero, ¿qué buenas prácticas podría recomendar? Gracias, ingeniero. Sí, tenemos nosotros en México 11 condiciones de regularidad, exactamente 11. Me gustaría que si después me invitan para allá, les puedo ir porque tengo dibujos y tengo yo maquetas donde doy mis clases y se las mostraría. Pero una recomendación así muy buenísima, muy buenísima. Una regularidad entre altura y entre largo es que no exceda de 2.5. Así rápidamente te contesto la pregunta. O sea, para no darte las 11, porque no creas que me las sé todas de memoria, y no traigo mis modelitos, te respondo. La altura total del edificio dividido entre la parte más chica vista en planta, el lado sentido corto del edificio, que no exceda de 2.5. Al igual, la parte larga del edificio dividido entre el ancho, que no exceda de 2.5. Y con eso, si excede, la recomendación es que lo divides como tú lo acabas de mencionar. Como bien lo mencionaste, porque lo dijiste muy bien, entonces así te lo digo rápidamente, esas dos. Si excede 2.5, listo. Haces ahí división del edificio, que nosotros lo hacemos mucho en México en los centros comerciales. Se ven edificios muy largos, o en escuela lo hacemos, pareciera así un edificio, pero no es cierto. Cuando ustedes van caminando en el centro comercial, han de ver en el suelo que hay se llama tapajunta, es como una laminita que ves así en el suelo, y que la gente normal, que no es ingeniero civil ni arquitecto, ni se da cuenta, ellos siguen caminando, van por todo el centro comercial, por la casa. Pero vas a ver así esa laminita de acero, y ahí es donde tenemos nuestros divididos muchos. ¿A qué distancia particular para ser puntual? Con la respuesta 2.5. Ya, ingeniero. En todo caso, si fuera así, se tendría que hacer, por ejemplo, una estructura en H lo podría dividir en tres partes. Entonces tendría que hacer tres análisis de la estructura. Sí, es correcto, sí. Sí, por supuesto, lo tienes que hacer en tres, y obviamente el problema aquí de los tres que van a estar juntos es revisar las distorsiones de entrepiso y revisar el desplazamiento total del edificio, porque lo que ahora vamos a evitar es que haya golpeteo entre los edificios. Eso es muy peligroso, y sí se ha dado. En México en 2017 tuvimos demasiadas edificaciones con golpeteo entre edificios adyacentes, pues por lo mismo, porque no se calculó esto. Entonces lo divides y nada más tienes mucha precaución en la separación de edificios. Te voy a enseñar una regla que es una tontería, o sea, no más muy chocado, pero es muy real, o sea, para que tengas así como que algo certero. Más o menos en México, o sea, algo así, porque la norma dice que hay que multiplicarlo por el factor de comportamiento Q y por la altura del edificio, pero una pila muy buena es que cada nivel de entrepiso, que un promedio son, no sé, 2.7, a lo mucho 3 metros, lo multipliques por 5 centímetros. Entonces, algo así rápido, así, es que digas, a ver, son tantos niveles, cada nivel por 5 centímetros, y tentativamente ya traes un número en la mente cercano a algo real. Insisto, o sea, esto no marca la norma, eso te lo estoy platicando, que es burdamente para que te imagines una idea. Yo platicaba con el ingeniero Johan hace rato y me gustó muchísimo su plática, que platicábamos sobre los modeladores en estos programas que utilizamos todos. En mi caso yo utilizo SAP 2000. Pero me decía él que, en definitiva, una persona que maneja el programa debe de estar consciente y debe de ser analítico de los resultados que le está dando la computadora. Y entonces yo platicaba con él de que yo he tenido choques con algunos que traen este método de cross, que coincido con el ingeniero Johan, que dice sí, pero deben de tener los muchachos la noción
de si en realidad los diagramas, los elementos mecánicos que está dando el programa son correctos o están disparatados. Entonces yo te digo esta manera para que vayan teniendo esa noción lógica. Yo agarro y multiplico, ya sé más o menos tentativamente qué desplazamiento. Como por citarte otro ejemplo, el periodo del edificio, el periodo va a ser el número de niveles dividido entre 10. Entonces, yo cuando reviso en SAP 2000 mi periodo, o sea, si yo ya veo que ya trae ahí como no sé, como 14 segundos, digo, caray, espérame, como que aquí hay algo raro. O sea, así rápidamente coincido con el ingeniero Johan con respecto a hace rato la plática bonita que tuvimos, de que debemos de tener esas habilidades. Yo ya se la respondí. 2.5 desplazamientos para separar los edificios, 5 centímetros por cada nivel, lo vas multiplicando por los números de niveles, y por ejemplo otra regla es el periodo, se saca el número de niveles de 10. No estoy diciendo que es así lo correcto, o sea, la norma está la norma, pero sí te hace ya tener un razonamiento lógico de qué es lo que te está dando la computadora, el programa, llámese robo, de STAT, ITAT, SAT 2000, llámese lo que sea. Lo que sí es que tenemos que ser analíticos y saber si en efecto están bien los resultados o no. Ok, muchas gracias, ingeniero. De nada. Bueno, creo que no hay más preguntas. Antes de dar por clausurado el evento, los que desean certificados, por favor, escribir su número telefónico su número telefónico y en el chat, ¿no? Para saber quiénes desean certificados por este evento. Sus números y correos. Ok, y también las personas interesadas en participar en un sorteo para este evento de conexiones metálicas que estoy colocando justo ahora, para este evento que estoy compartiendo ahora, para este evento, los que desean para entrar a un sorteo para media beca, por favor indicarlo. Indicar su nombre y bueno, será el sorteo y luego de ahí se dará el resultado, ¿no? Es una charla de conexiones metálicas. Ok. Bueno, voy a cerrar esto de acá. Bueno, creo que en vista de que creo que ya hemos terminado. Irving, más bien quisiera agradecerte, muchas gracias por tu predisposición a compartir tus conocimientos y más bien muchas gracias, ¿no? Entonces más bien estamos en contacto. Si desean decirles algo más a los muchachos, doy por cerrado el evento. Solo agradecerles a ustedes por su presencia y al ingeniero Irving por compartir sus conocimientos, ¿no? Claro que sí, agradezco todo su tiempo valioso que me han dedicado por escucharme. Deseo que hayan aprendido mucho. Gracias por darme la oportunidad de aprender cosas nuevas. Como platicaba con el ingeniero Johan, mi amigo David Ortiz, que creo que ustedes tienen algunas charlas con él, que trae una línea de investigación muy interesante. Yo que traigo otra línea de investigación, pero si ustedes pueden observar, son los nuevos paradigmas de la ingeniería estructural. Entonces, deseo que alguno de ustedes les llame la atención, que escriban, que pregunten más, que investiguen más, que alguno diga, ¿sabes qué? Si yo quiero dedicarme a modificar los reglamentos o que surjan más dudas. Si surjan más dudas, entonces me doy por bien servido y me voy muy contento porque pues entonces quiere decir que sí van a querer aprender después. Por último, desearles a todos ustedes que le estén muy bien a sus familias, que Dios los cuide mucho, que pasen pronto esto para todos y cada uno de nosotros. Y pues, si Dios quiere, nos estaremos viendo por ahí algún día para conocernos físicamente. Gracias de nuevo y un abrazo fraterno a todos ustedes, que son mis hermanos. Gracias. Muchas gracias, Irving. Hasta pronto. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.